Bienvenidos a nuestro canal de 100% bíblico dedicado al estudio de las 70 semanas de Daniel. En este emocionante viaje, exploraremos uno de los pasajes más fascinantes y proféticos de la Biblia. Prepárate para descubrir los misterios y significados ocultos detrás de las profecías de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. La profecía que se dio durante el exilio de los judíos en Babilonia, y fue un mensaje de esperanza y aliento para el pueblo judío, de que Dios no los había olvidado y que tenía un plan para su futuro. Las 70 semanas de Daniel es una profecía que revela el plan de Dios para la historia de la humanidad. Esta profecía se divide en 3 períodos. Las primeras 7 semanas, 49 años. Este período se refiere al tiempo que tardó en reconstruirse Jerusalén. Las siguientes 62 semanas, 434 años. Este período se refiere al tiempo que transcurrió desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la crucifixión de Jesús. La última semana, 7 años. Este período se refiere al tiempo de la tribulación, que culminará con el regreso de Jesús. El primer período de las 70 semanas se cumplió con la reconstrucción de Jerusalén. En el año 539 a.C., el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar a su tierra. En el año 444 a.C., el rey Artajerjes I emitió un decreto que ordenó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Estos eventos marcaron el inicio del conteo de las 70 semanas. El segundo período de las 70 semanas se cumplió con la crucifixión de Jesús. Jesús fue crucificado en el año 33, 483 años después del decreto de Artajerjes I. El tercer período de las 70 semanas aún no se ha cumplido. Este período se refiere al tiempo de la tribulación, que culminará con el regreso de Jesús. La mayoría de los estudiosos creen que los 2 primeros períodos ya se han cumplido, quedando solo la última semana por cumplirse. La última semana está asociada con el Anticristo, quien confirmará un pacto con Israel, pero lo romperá a mitad de semana, provocando que cesen el sacrificio y la ofrenda. La profecía termina con la promesa de la consumación de todas las cosas y el establecimiento de la justicia eterna. Las 70 semanas es una profecía importante porque revela el plan de Dios para la historia de la humanidad, y que Él cumplirá sus promesas. El período de la tribulación es un tiempo de angustia y persecución para los creyentes. Sin embargo, esta profecía también nos da esperanza porque sabemos que Jesús regresará al final de la tribulación para establecer su reino. La profecía de las 70 semanas es una profecía impactante porque nos muestra que Dios tiene un plan para la historia de la humanidad. Esta profecía nos da esperanza y nos ayuda a entender los tiempos en que vivimos. Las profecías de Daniel son relevantes para nuestra vida cotidiana porque nos dan esperanza, nos ayudan a entender el mundo y nos motivan a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En tiempos difíciles, las profecías de Daniel nos recuerdan que Dios está con nosotros y que Él cumplirá sus promesas. Estudiar las profecías de Daniel, podemos comprender mejor el mundo que nos rodea y prepararnos para los eventos futuros. Las profecías de Daniel nos muestran que Dios tiene un plan para nosotros y que Él nos llama a vivir nuestras vidas con propósito y significado. Y así, concluimos nuestro recorrido por las 70 semanas de Daniel. Esperamos que este estudio haya sido enriquecedor y que te haya animado a profundizar en el fascinante mundo de la profecía bíblica. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.